solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. En esta serie, el Señor nos ha enseñado que lo más importante no es lo que hacemos, sino lo que somos. Para Dios lo que cuenta es la persona en quien te estás convirtiendo, no en el expediente que estás desarrollando. Usted ve, Dios no tiende a ser impresionado por hojas de vida, pero Dios se impresiona con corazones que laten por amor para Él. Y Dios nos mostró en las primeras semanas de que lo que más le interesa a Él es nuestra vida interior. Dios nos dijo que lo más importante, ya sea las batallas y ya sea las victorias o las derrotas más grandes en nuestra vida, primero van a suceder en el corazón de nuestra vida, dentro de nosotros. La segunda semana Dios nos habló de que Él quiere desarrollarnos y Él quiere llevarnos a un nuevo nivel espiritual. Y Él nos dijo que había cosas que teníamos que hacer. Teníamos que desarrollar disciplina. Teníamos que crecer. El Señor nos dijo que habían cosas que tú puedes hacer para mejorar tu situación, a través de su gracia, su sabiduría y su poder. Luego el Señor nos fue desafiando que si queremos ver la victoria en nuestra vida y si queremos ver los planes de Dios cumplirse en nuestra vida, nosotros vamos a tener que rechazar la mediocridad y vamos a tener que desarrollar la disciplina. Porque la gente, los atletas se disciplinan para un premio que se desvanece. Ayer estaba viendo unas competencias de ejercicios de CrossFit y la gente estaba emocionada y con justa razón. Pero es un premio pasajero según la Biblia. Pero nosotros, según la palabra del Señor, estamos por un premio, es un premio eterno. Y por eso tenemos que disciplinarnos muchísimo más, porque hay una motivación que el mundo no tiene y nosotros tenemos una motivación. Cada vez que vamos al trabajo, cada vez que hacemos algo para Dios, nosotros todo lo que hacemos de palabra o de hecho es para la gloria del Señor. Hay una motivación extra en los cristianos. Ahora, el texto bíblico que usamos fue en 1 Corintios capítulo 9, del versículo 24 al 27. Y en la última expresión de Pablo dijo que él que temía, que me temo que habiéndole predicado esto yo a muchos, yo mismo sea descalificado. Pablo llegó a decir, ¿saben qué? Todo esto es bueno, todo es hermoso, pero yo tengo un temor y es que yo quede descalificado. Y es que usted puede ser una persona disciplinada, usted puede ser una persona que está enfocada en sus metas, usted puede ser una persona con buenos sentimientos, usted puede ser una persona con muchas cualidades personales. Pero si usted no cuida el área espiritual, si usted no cuida su vida de guardarse del pecado, de la tentación o de la desobediencia a Dios, usted puede hacerse un autosabotaje a los planes que Dios quiere hacer a través de usted. Y Pablo, en el capítulo 10 de 1 Corintios, Pablo sigue con el mismo pensamiento. Recuerda, lo último que dijo en el capítulo 9 es: yo no quiero ser descalificado. Y luego, comenzando el capítulo 10, él da un ejemplo, el ejemplo de Israel, cómo Israel quedó descalificado. Y luego nos da en el versículo 6 al 8 una aplicación personal. Ahora, en el Antiguo Testamento, ustedes pueden ver que había muchas cosas que el Señor escribía a su pueblo para darles un mensaje. Aparentemente, a veces Dios estaba como limitando su gozo, limitando su alegría, pero no, Dios lo que está haciendo es protegiéndolos y mostrándoles un camino mejor. Y en el capítulo 10 realmente es una sola carta. Los hombres dividieron la Biblia en capítulos para memorizársela mejor o para referirse, pero realmente en este caso no debió haber sido cortado el capítulo 9. Entonces el pensamiento continúa y Pablo da la explicación de que Israel fue descalificado, que Israel desobedeció al Señor. Y aquí viene la aplicación en el versículo 6 del capítulo 10. La aplicación es la siguiente, léalo conmigo. Dice: estas cosas
sucedieron como una advertencia. ¿Para quién? Para nosotros, a fin de que no codiciemos, diga conmigo, no codiciemos lo malo como hicieron ¿quién? Ellos. Ni rindamos culto a ídolos, diga conmigo ídolos, como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró abundante comida y bebida, y no era Navidad, ¿ok? Y se entregó a diversiones paganas, diga conmigo diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual, diga conmigo inmoralidad sexual, como hicieron algunos de ellos. Ahora, ¿cómo se desvió el pueblo de Israel? Codiciaron. El pueblo de Israel idolatró. El pueblo de Israel, ¿qué más hizo? El pueblo de Israel cometió inmoralidad sexual. El pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, que ellos se entregaron a diversiones paganas. Y si usted lee del versículo 9 hasta el 11, dice que incluso ellos tentaron al Señor en el camino. Dice la palabra del Señor que ellos murmuraron también y a Dios no le agradó. Entonces el pueblo de Israel se desvió, el pueblo de Israel desobedeció, el pueblo de Israel quedó descalificado en cierta forma al actuar de esta manera. Ahora, Pablo dice, cuidado, así como ellos hicieron, les puede pasar a ustedes. Y sobre todo la iglesia de Corinto era conocida por una iglesia que tenía mucha inmoralidad sexual. Y sin embargo, cuando Pablo comienza, les habla a los santos, a los apartados en Corintios. Y esto después más adelante le voy a explicar. Ahora en el versículo 12 y 13, Pablo continúa con la aplicación personal. Y en el versículo 12, Pablo dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Diga conmigo, tengan cuidado de no caer. Si ustedes piensan que están firmes, y si ustedes piensan que ustedes son mejor que el pueblo de Israel, que cayó, que hizo todo esto, ¿ok? El pueblo de Israel, las personas que se saben el Pentateuco de arriba hacia abajo, las personas que han tenido las festividades y los festivales ceremoniales que les recuerdan de Dios, las personas con un testimonio de miles de años de servir al Señor, las personas que son guardianes de las verdades de Dios. Si ustedes creen que a ellos les pasó y que si a ellos les pasó, tengan ustedes más cuidado, que son gentiles. Ustedes tengan más cuidado, que todavía están empezando a conocer del Señor. Por eso el que esté firme, mire bien y no caiga, dice la palabra del Señor. Continuamos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, como el pueblo de Israel. Y Dios, qué bonita esta palabra, es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Qué hermosa es la palabra del Señor, ¿sí o no? La semana pasada, gracias Señor por tu palabra. La semana pasada yo les compartí uno de los pensamientos que personalmente a mí me marcaron. Y es este. Y es que yo solo tengo una sola vida, que pronto pasará. Y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo una sola vida y esa vida pronto pasará. Y solo lo que hice por Dios permanecerá. Eso a mí me ha marcado y es algo que me motiva, es algo que recuerdo constantemente. Ahora le voy a compartir la otra frase que a mí me ha marcado. Es una frase que constantemente me repito. La próxima semana quizás le comparta la tercera que ha marcado mi vida. Pero esta me ha marcado mucho y me ha ayudado mucho, y es esta. Y la dijo Billy Graham. Cuando el dinero se pierde, nada se pierde. Cuando la salud se pierde, algo se pierde. Cuando la integridad se pierde, todo se pierde. Porque usted se va a dar cuenta que la integridad y la reputación es más fácil mantenerla que recuperarla. Usted va a pasar menos tiempo tratando de hacer lo correcto que el tiempo que va a pasar explicando por qué lo hizo incorrectamente.
Y la integridad es un valor en el reino de los cielos demasiado grande. Y le voy a decir, ¿por qué Satanás quiere sabotear los planes de Dios en su vida? Satanás quiere destruir los planes de Dios, destruirlo usted, pero destruir los planes que Dios tiene en su vida. Y por eso lo va a tentar. Y por eso va a venir detrás de usted constantemente. Usted ve, a los del mundo los tiene ya junto con él. Entonces él no necesita tentarlos más. El que necesita tentar es aquellos, sobre todo aquellos que tienen un potencial grande en Dios en su vida. Está siendo tentado. Te voy a decir por qué tú estás siendo tentado. Tú estás siendo tentado porque el enemigo sabe que Dios te ha escogido. Y el enemigo sabe que si tú te pones en las manos del Señor, Dios hará cosas grandes, poderosas, maravillosas. Y Él quiere impedir la obra de Dios en tu vida. No permitas que una tentación, no permitas que un desvío del camino te quiten las cosas maravillosas que Dios va a hacer. Mira el cielo, pon tu mano aquí en el pecho y di: Señor, voy a servirte a ti, voy a caminar para ti. Y no voy a dejar que nada ni nadie me quite los ojos del premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y el enemigo nos va a tentar. Y te voy a decir por qué. Porque el pecado es un atentado en contra de los planes de Dios en mi vida. El pecado es un atentado en contra de los planes de Dios en tu vida. El pecado es un atentado. Quiere aniquilar lo que te empodera, y es tu comunión con Dios, porque el poder del evangelio radica en su fuente, Dios mismo. Entonces, al desconectarte de Dios, al debilitarte y desconectarte de Dios, perderás aquella fuente de vida, de gozo, de alegría, de paz y de poder. Tú carecerás de tracción. Habrá algo en tu vida que no tiene peso, debido a que has cedido, has comprometido tu integridad. Y por eso el pecado es un atentado en contra de los planes de Dios en tu vida. Mire, quiero compartirles un texto bíblico donde Pablo habla de cómo esto, y nuevamente Pablo, y yo sé que Hebreos, nadie sabe quién lo escribió, en mi opinión sigue siendo Pablo, aunque no hay ciencia cierta de esto. En mi juicio, quien tiene una revelación de la gracia de tal forma solamente puede ser Pablo. Pero bien, la cuestión es de que en mi forma de pensar es Pablo el que escribe, y vuelve a utilizar una parábola, una ilustración deportista. Y Pablo dice en Hebreos capítulo 12, en el versículo 1, léalo conmigo. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso. Diga conmigo, quitémonos todo peso. Esta está en la Biblia. Eso no fue Herbalife o For Life o Coffee Gold, no sé cómo es que se llama. Eso está en la Biblia. ¿Okay? Quitémonos de todo peso que nos impide correr. Oh boy, that's true. Especialmente, sé que hay otros, pero especialmente el de todos, el que puede aniquilar, es el pecado. ¿Cuán fácil es que usted peque? Fácilmente. ¿Qué tan fácilmente nos puede hacer tropezar? ¿Usted le puede fallar al Señor? ¿Sabe cómo? Fácilmente. ¿Usted puede caer? ¿Sabe cómo? Fácilmente. ¿Usted puede tropezar? ¿Sabe cómo? Fácilmente. Muy fácilmente. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Corramos con paciencia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. El peso es un estorbo. ¿No se ha fijado usted que cuando uno está sobrepeso, hasta amarrarse los zapatos parece que uno se ahoga? Parece que corrió una maratón. Y solamente es que se estaba amarrando los zapatos. ¿Sí o no? El peso es un estorbo. No sé si se ha fijado cuando uno está en los aeropuertos. Yo, sin verle la cara, sin verle las características, yo sé cuando alguien es latino en el aeropuerto. ¿Sabe cómo? Porque tiene un carro lleno de maletas y maletas, televisores plasma. Y uno va a Cuba, cuando yo estaba el último a Cuba, Dios mío, televisores plasmas, HD, Smart TV, yo decía, todo eso, pero no hay en internet. Pero bueno, la cuestión es de que la gente llevaba de todo. Dios mío, los latinos son así, ¿sí o no?
Le encanta llevar. Entonces, ¿qué sucede cuando las personas están cargando con tanto? Eso es incómodo. ¿Usted ha viajado alguna vez con bastante? ¿Ha viajado usted con mujeres? Digo, ¿ha viajado usted con bastantes maletas que lo hacen cargar a uno, cierto? ¿Ha viajado alguna vez usted? Es un poco incómodo, es un poco... ¿Sí o no? Yo recuerdo que yo viajaba mucho y igual, pero después cuando uno viaja mucho ya uno se cansa de eso. Entonces, ¿qué hace uno? Agarra un carry-on. Y la gente ya... Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que son latinos, pero tienen un montón de maletas. Y después cuando llegan, y la báscula no les pasa porque el límite de la maleta es ¿cuánto? ¿Es cuánto? ¿Cuánto? 50. ¿Y cómo se lo saben? ¿Cómo se lo saben? Se lo saben porque ustedes son los que han tenido que abrir el zipper de la maletona que llevaba más de otro zipper de arriba para ponerlo en el otro. ¿Será que me van a pasar la mantequilla aquí, hombre? ¿Y será que usted es el que ha estado cambiando de un lado a otro para ver si le pasan las 50 libras? Que bien informados, no saben la Biblia, le pregunto un texto bíblico, ni la menor idea, pero ¿cuánto pesa? 50 libras. ¿Cómo sé? La multa que tuve que pagar la vez pasada. ¿Cómo se me va a olvidar? ¿Sí o no? Y el peso se convierte en un estorbo y todo el tiempo uno está cargando. Carry on. Carry on is easy. Miren, yo hasta ahora he sido una maleta de bastante peso. Ok, entonces, una maleta que pesa 200 pasaditas de peso. Sí, créalo o no. Entonces, como algunos de ustedes saben, me metí a hacer ejercicios un poquito radicales, ¿sí? Estoy yendo a un lugar que se llama Hard Exercise Work, Hugh. ¿Hay alguno de acá de Hugh? ¿No? Solo el Río, perfecto. All right. Y entonces, estamos, y el último, porque en mi segunda semana, me han puesto un tronco arriba del hombro, hermanos. Pero vaya usted qué tronco. Era un tronco pesadísimo. Y cuando yo me agachaba, ni le voy a decir lo que me pasó, pero escuche, esto era pesado. Y eran 50 y después llevarse 400 metros alrededor, cuadras, con el bendito tronco, Dios mío. Pero no crea usted que el problema era el tronco. El problema era otro tronco. Cuando usted fue a la escuela le enseñaron cabeza y extremidades. ¿Cómo era? Entonces el problema no era el tronco ese tronco. El problema era este tronco. ¿Sabe usted que cuando uno corre, 1 libra se multiplica por 5? ¿Sabe usted? Que cuando uno pone la presión del cuerpo, 1 libra corriendo se multiplica por 5. Y si usted pesa 200 libras, ¿sabes cuánto está cargando realmente? 1 tonelada, literalmente. 1000 libras. 1000 libras por 5. Entonces el peso es un estorbo que nos impide correr, dice Pablo. Está hablando del peso, del pecado, especialmente, aunque no dice solamente el pecado. Póngale atención. Pero está diciendo, esto es un estorbo, y te voy a decir por qué. Si el pecado, y la buena noticia es esto, si el pecado me desconecta y me debilita de los propósitos de Dios, quiere decir que la integridad me conecta y me capacita para cumplir los propósitos de Dios en mi vida. ¿Está entendiendo esto? ¿Está entendiendo esto? Si el pecado me desconecta de Dios y me debilita para cumplir los propósitos de Dios, quiere decir que cuando yo camino en integridad, eso me conecta con el Señor y eso me capacita para poder cumplir los propósitos de Dios en mi vida. Y por eso el Señor dice, la santidad conviene a mi casa. Escuche esto. Dios es un Dios santo. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser, ¿cómo también? Santo. Porque somos un pueblo apartado para Él. En Cristo hemos sido declarados santificados. Y ahora mi desafío es ser en práctica lo que ya soy en posición. Tengo que convertirme en lo que ya soy en Cristo Jesús. Dios me está desafiando a mí a que yo pueda llevar a la práctica la vida de integridad, de santidad. Entonces Dios me está desafiando a mí. ¿Y por qué lo hace Dios? Para limitarme, porque es un Dios legalista, porque es un Dios de ese mundo religioso, que todo tiene que ser de esta forma litúrgica. No por esa razón. Dios está diciendo, escúchame, yo creé el universo y lo hice y mi creación no está desconectada de mi carácter.
Porque todo lo que Dios crea nunca está desconectado de su interioridad. Entonces, la mejor manera de funcionar de la creación es conectada conmigo. Cristo es el que hace funcionar toda la creación. Él es el que hace funcionar todo, ¿sí? Entonces, cuando yo camino integridad, cuando yo estoy caminando de acuerdo a lo que Dios desarrolla en su naturaleza, está diciendo es santidad. Y cuando yo soy el que desarrollo en mi naturaleza el carácter, las características de un Dios santo, entonces yo lo que estoy haciendo es que estoy encajando dentro de un universo creado por un Dios santo que sabe cómo funciona. Usted ha visto el ecosistema se mantiene el mismo. Usted ha visto el sistema solar se mantiene a sí mismo y todo se automantiene. Dios ha creado principios del reino de tal manera que los puros de corazón, dice la Biblia, verán el rostro de Dios. Y cuando yo camino bajo los principios del reino de Dios, entonces yo me estoy encajando dentro de una maquinaria divina que me hace más efectivo para cumplir los propósitos del Señor, porque la integridad me conecta con Dios y me da capacidad para cumplir sus planes y sus propósitos. Y por eso Él dice, la santidad conviene a mi casa. La santidad conviene. Y por eso los sacerdotes tenían algo que decía, una diadema que decía, santidad al Señor. Mire lo que la Biblia dice en Job, capítulo 28, versículo 28. El temor del Señor es la sabiduría. Quien se aparta del mal es inteligente. No está diciendo quien se aparta del mal es santo. Job está diciendo, es un asunto de inteligencia también. Es un asunto de sabiduría. El apartarse del mal. Por eso cometer pecado es una barbaridad. Es una tontería. La Biblia utiliza un término en Proverbios que le llama necedad. Y necedad es una palabra más para decir, es una estupidez. No tengo otra palabra que decir. Es una aberración pecar. Porque estoy contrariando al Creador, a Dios mismo. Y estoy dentro de un mundo que Él creó, conectado a su carácter, que es 3 veces santo. Entonces lo peor que le puede pasar a mi vida es pecar. Porque el pecado me desconecta de Él. Y me debilita. Porque me quita lo que me da a mi poder, que es mi relación con Dios. Porque el poder del Evangelio está en su misma fuente, que es Dios mismo. Y por eso Jesús está diciendo, permanezcan en mí. Jesús dijo, venid a mí y os haré pescadores de hombres. En otras palabras, estén conmigo, yo lo voy a hacer eficiente en todo lo demás. Permanezcan en mí y el que permanece en mí dará mucho fruto, dice la palabra del Señor. Porque estoy conectado con la fuente que es el Señor. Miren lo que dice Isaías capítulo 3, versículo 10. Miren qué buenas noticias. Díganle a los justos que a ellos les irá bien, ¿en qué? En todo. Disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. Díganle a los justos que le va a ir ¿cómo? Bien, en todo. ¿Cuántos quieren que le vaya bien? La pregunta es, ¿cuántos de ustedes están caminando en justicia? ¿Cuántos de ustedes están dando fruto de justicia? Si usted camina, Dios dice, tranquilo, usted está dentro de mi plan, usted está dentro de mi bendición. Y usted va a estar bendecido. Y las bendiciones no se pueden medir en términos humanos. Va muchísimo más allá de una conciencia en paz, de una conciencia en santidad, conectada con Dios, del gozo del Espíritu Santo. Sentir la comunión con Dios, sentir esa dulzura en tu relación con Él. Eso no tiene precio. Tú eres bendecido más allá que los términos humanos puedan definir. Ahora, pastor, entonces la santidad es importante. La integridad me conecta, la integridad me capacita. Entonces, ¿cómo yo hago para evitar entonces yo fallar? Pastor, yo le fallo al Señor. ¿Y cómo hago yo para evitar la tentación? ¿Cuántos de ustedes son tentados? Los que no levantan la mano tienen una tentación que se llama la mentira. La mentira. Porque 11 de cada 10 cristianos luchan con la tentación. Sí, estoy hablando de usted. Y si no ha entendido todavía, tranquilo, pregúntele a su esposa. Ok, ¿qué tengo que hacer? Voy a darle 3 pasos bien sencillos, todos. 1, anticipa la tentación.
anticipa la tentación. Mira lo que dice Proverbios 14, 16. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan ¿con qué? Con imprudencia. Si usted ve un letrero que dice acá, está mojado. Si dice mojado, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Ah? Porque hace como 2 domingos pusimos varios letreros que decían está mojado y saben que algunos de ustedes pasaron corriendo por él. ¿Okay? ¿Y qué tienen que hacer supuestamente? Es peligro. Escucha esto, se lo voy a poner en traducción más actual. Mujer, si tú ves a un hombre y es un hombre que tiene un anillo, que está casado, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Ni mirar, dicen, bueno, correr. No mirar de una manera, pues mal. Te puede vivir en santidad. Es más, una de las cosas más bonitas de esta iglesia es la libertad que tenemos en Dios. La Biblia dice que en los tiempos de antes la gente se saludaba con ósculo santo, que significaba un beso en la mejilla. ¿Okay? Entonces en la Biblia hay santidad, pero me refiero a algo que sea ya maleado. ¿Qué tiene que hacer usted? Huir. Hombre, si tú estás en la internet y tu debilidad es la pornografía y tú ves una imagen que está un poco sensual o algo, ¿qué tienes que hacer? ¿Sí? Si tú estás en Facebook, ¿qué haces tú viendo las fotos de alguien que no es tu esposo o tu esposa? A menos que sea para algo de Dios o algo de familia, ¿qué haces? No tiene sentido. ¿Qué tienes que hacer? No hay amenes, decían en una iglesia que yo crecí. ¿Qué tienes que hacer? Huir. Huir. O sea, cualquier cosa que te traiga, si alguien quiere, es una amistad que siempre te trae ofertas que no deben traerte, entonces aléjate. Si es una persona que siempre te ofrece negocios medios torcidos, aléjate. Aléjate de lo que te aleja del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el pecado siempre está a la puerta. Mire lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 7. Dice, tengan cuidado. No sé si ya lo leí. Génesis 4, 7. Tengan cuidado. El pecado está ¿dónde? A la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Cómo es esto? El pecado está ¿dónde? ¿Está dónde? A la puerta. ¿Y por qué está en la puerta? Te pregunto, ¿por qué está en la puerta? ¿Sabes por qué? Porque conoce la dirección de tus debilidades. El pecado, porque no a todo mundo le toca un pecado de dinero mal, porque de pronto no es su debilidad y no le toca la puerta. Pero el que sabe que es una debilidad, el dinero mal habido, entonces ¿qué le hace con eso? Le toca a la puerta el dinero mal habido. Le toca a la puerta ofertas. Le toca a la puerta negocios torcidos. El pecado está a la puerta porque conoce la dirección de tus debilidades. ¿Sabes? La Biblia dice también que hay alguien que está tocando la puerta. Y es Jesús. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye, porque es imposible que conozca sin oír, ¿cómo conocerán al cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no han escuchado, oído? Entonces, ¿quién está a la puerta? ¿Jesús o el pecado? ¿Y a quién tú le vas a abrir la puerta? Es la pregunta. A Jesús. Pero el pecado, Satanás te viene estudiando. Satanás sabe por todos los atajos que tú has tomado, donde tú te has desviado. Satanás sabe cuál es el problema de tu corazón. Satanás sabe, y te voy a decir algo, como pastor te digo, mientras oraba, ten cuidado este año, porque el enemigo va a venir a tentarte en las mismas áreas que le has fallado antes, y tú pensabas que ya había superado algunos de esos pecados. Porque el que esté firme, mire bien y no caiga. Escúchame lo que te estoy diciendo. Ten cuidado en este año, porque el enemigo va a querer atacarte con pecados de siempre.
Va a querer que tropieces con la misma piedra. Pero como decía Lutero, haz lo que Lutero hacía. Cada vez que el pecado tocaba a la puerta, Cristo salía a recibirle. Deja que Jesús sea el que reciba. Deja que Jesús sea el que te guarde, te cuide y mantente conectado con Él. Porque mientras tú vivas en integridad, estarás conectado con Dios y capacitado a cumplir sus propósitos. Amén. Entonces, tienes que anticipar el pecado. Número 2, anticipa la destrucción. Anticipa la destrucción. Ahora, en vez de explicarle mucho, quiero leerles. Esto es fascinante. Este texto se los he leído muchas veces, pero es fascinante. Proverbios capítulo 7. Lea conmigo. Versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo. Va a leer la Biblia hoy. Va a leerla más de lo que normalmente la lee durante toda la semana, anyways. Así que léala. Mientras estaba junto a la ventana de mi casa, mirando a través de la cortina, vi a unos muchachos ingenuos. ¿Cómo eran los muchachos? Ingenuos. Tenían acné en la cara todavía. Y a uno en particular que le faltaba, no un diente, sentido común. Le faltaba sentido común. Cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo al anochecer, mientras caía la densa oscuridad. La mujer se le acercó, vestida de manera, ¿cómo? Seductora y con corazón astuto. Mujer, quiero hacer una pausa aquí. ¿Cómo describiría Dios si escribiera Proverbios otra vez? ¿Cómo describiría el Señor, que es 3 veces santo, tu manera de vestir? ¿Sería como Proverbios capítulo 7? Quiero desafiarte. Tú no eres una mujer de Proverbios 7. Tú eres una mujer de Proverbios 31, una mujer virtuosa. La mujer se le acercó vestida de manera seductora y con corazón astuto. Era rebelde y descarada. O sea, no sé, tenía 2 caras. Yo quería inventar un nuevo término que es bicarateral. Pero bueno, eso suena raro. Era rebelde y descarada. De esas que nunca están conforme con quedarse en casa. Suele frecuentar las calles y los mercados ofreciéndose en cada esquina. ¿Cómo así? ¿Ofreciendo en cada esquina? Bueno, es que la manera que se vestía que indicaba. Ok. 13. Lo rodeó con sus brazos y lo besó. Y mirándole con descaro le dijo: acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Soy cristiana evangélica. Aleluya, gloria a Dios. ¡Ay! ¡Santo! 15. Y le dice: tú eres precisamente al que andaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás. Mire esto. Mi cama está tendida con hermosas colchas, o sea, todo está adornado, con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado, todo luce bien y huele bien, mijito, con mirra, áleos y canela. Ven, bebamos sin medida, tengo todo servido. Mira esto. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Esto parece un vallenato, una ranchera, esas cortavenas. ¡Ay! El amor hasta el amanecer. Disfrutemos de tus caricias. Ay, 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 eso no. Triste historia, hombre. Ahora que mi esposo no está en casa, se fue de viaje por mucho tiempo y se llevó la cartera llena de dinero. ¿Cómo sabía que tenía dinero en la cartera? No hay amenes. Y no regresará hasta fin de mes. Yo digo, y el tipo este era, iba a decir la palabra imbécil, pero no suena bien, mejor no la digo. O era muy ingenuo, sí, se empieza con I, ingenuo. Pero ¿sabe qué pienso yo? Que cuando ella lo abrazó y le dio el beso, el tipo ya no escuchaba nada. Ya el tipo se quedó, y cuando le dijo, eras tú el que yo andaba buscando, es que déjeme decirle algo. Si hay algo débil en el hombre, es su ego.
Si le dice, no, que tú eres Tarzán, el hombre ni Chita la mona, pero Tarzán yo, que tú eres mi King Kong, y yo, el hombre es débil en su... Por eso, mujeres, siempre esténle diciendo a su esposo cositas bonitas, dígale a él, mi amor, tú eres esto, tú eres lo otro, amor, no, pero es que dice la gente soy feo, no, mi amor, tú eres único, único, único. Usted vea la manera de halagar a su esposo, vea la manera, usted siempre declare lo único que es su esposo, bajo la bendición de Dios, haláguelo. Okay. Y el hombre, yo creo que entonces, ¿qué sucede? Digo esto porque ¿acaso él es tan bobo que no escuchó que está casada, que no escuchó que el hombre se fue por un mes, que no escuchó que ella se fijó le contó todos los billetes que se llevó? O sea, ¿él no está oyendo nada de esto? Ok. Mire usted lo triste, el versículo 21. Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Cuidado, hombres, con las engatusadoras. ¿Con qué? Con sus halagos. Y mire cuánto tiempo le tocó convencerlo al muy ingenuo. Y él la siguió de ¿cuánto? ¿Cuánto le tomó? De inmediato. Rápido, se fue corriendo. De inmediato. Como un buey el muy burro. Mire eso. Como un buey que va ¿a dónde? Al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa. Mire cómo comienza la cosa. Empezó como toro el hombre. Como toro. Como un buey, al matadero, pero... Y luego lo pasan a ovejo. De toro a ovejo. Siervo, en otras palabras, de toro a ovejo. Y en espera de que la flecha que le atravesaría el corazón, matadero, trampa, flecha que parte el corazón. Y ahora mire cómo lo gradúan, de grande a mediano y a pequeño. Y termina y seguirá como un ave, como un pájaro. De toro a ovejo a pájaro. Lo descacharon, lo deslanaron y lo desplumaron. Está en la Biblia, está ahí. No, yo me fijo en todo. Empieza como toro y después un ovejito y después un pajarito ahí todo rostizado ahí. Lo hicieron rotisserie. Ok. Versículo 24. Por eso, hijos míos, escúchenme y presten atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras ella. No anden vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de muchos numerosos hombres, han caído en sus garras. Pero si al principio hasta manicure, todo y de todo fino, agarras. Mire cómo va progresando la cosa aquí. Y 27 termina, su casa es el camino a la tumba y su alcoba es la guarida de la muerte. Wow. El pecado primero es atractivo para luego ser letal. El pecado primero luce inofensivo para luego ser mortal. Haz tres cosas para anticipar la destrucción. Primero, corre la película y mira el final. Play the movie. Play the movie. Play the movie. Y hazte una pregunta, y esta pregunta es, ¿cómo va a terminar esta película? ¿Cómo va a terminar si yo le hago caso? Entonces, es muy importante que en esto, te voy a decir algo, Satanás ataca, ¿qué ataca? La imaginación. ¿Dónde comienza todo? ¿Dónde comienza todo? Siempre me acuerdo de Mr. Bean. ¿Se acuerda de Mr. Bean? Ok, entonces todo comenzaba con la imaginación. Todo comenzaba con la imaginación. ¿Sí? Entonces, si todo comienza en la imaginación, quiere decir que tu batalla más grande es en la imaginación.
Entonces, como decía William Temple, un gran predicador inglés, decía, lo que tienes que hacer es sanctify your imagination, santificar tu imaginación. Entonces, en el campo de la imaginación, llénate de la hermosura de Cristo. Por eso tienes que estar enamorado del Señor. Por eso tienes que estar lleno de combustible. Estaba hablando con mis hijos que habíamos salido un tiempo en la tarde y hablamos de esto. Y les estaba diciendo, ok, mañana voy a predicar de esto con Isaac también. Y les decía, que ustedes qué bien. Y mi hijo me decía, papi, es que no solamente que tienes que hacer en el momento de la tentación, tienes que estar preparado antes de que venga la tentación. Y lo que tienes que estar lleno de Dios, lleno de la palabra de Dios, para que en el mundo de la imaginación, allí es el campo de batalla. Que no salga de tus dos orejas, que no salga de tu mente, que no salga de tu cabeza. Gana y conquista en el campo de las imaginaciones. Entonces no le des lugar al enemigo. Mata el pecado en su estado embriónico. Allí de una, viene una imaginación mala, en el nombre de Jesús lo reemplazo con un pensamiento de paz. Y allí voy a renovar. Y todo pensamiento, la Biblia le llama a esto, todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y viene algo malo. Te voy a decir algo. Mira, lo que yo me digo, lo que tú tienes que decirte cada vez que viene, porque tú te estás hablando a ti mismo. ¿Ok? Entonces, háblate. Y cada vez que venga ahí el diablo, tú dices, y viene Satanás detrás de ese rostro bonito. Ahí viene Belzebú detrás de ese bigote. Mira. El mismo diablo de tacones, Tú dices, ahí viene Satanás pintadito de verde. Hamilton, $100. ¿Ok? Ahí viene Satanás. En otras palabras, mira las cosas como son. Pelea y declara la palabra del Señor. 2, ponle nombre y rostro a las consecuencias. Esto es muy importante. Ponle nombre y rostro a las consecuencias. La pregunta es, ¿a quién voy a hacer sonreír y a quién voy a hacer sufrir? ¿A quién voy a hacer reír y a quién voy a hacer llorar? ¿Quién va a reírse si yo peco? El diablo. ¿Y quién va a llorar? Mis hijos. ¿Quién va a llorar? Mi esposa. ¿Quién va a llorar? Mi iglesia. Ponte a pensar. Play the movie. Y pregunta, ¿cómo va a terminar esta película? Segundo, ¿a quién voy a hacer reír y a quién voy a hacer llorar? Tienes que ponerle nombre y rostro a las consecuencias. Haz un Facebook de lo que puede suceder. Dije, no, Señor, de ninguna manera. Yo voy a arriesgar mi vida por algo que no es eterno. De ninguna manera. C, anticipa la destrucción de la próxima generación, porque va a ser destruida. Anticipa la destrucción de la próxima generación. Y la pregunta es, sobre todo si eres padre, ¿es esto lo que yo quiero para mis hijos? Pregúntate, ¿es esto lo que yo quiero para mis hijos? ¿Cómo va a terminar la película? ¿A quién voy a hacer sonreír y a quién voy a hacer sufrir o llorar? ¿Y es esto lo que yo quiero para mis hijos? ¿Es esto lo que yo quiero? Que me recuerden por ser una persona. Mira, honestamente, yo no solamente las cuestiones morales, en todo sentido, yo quiero decir, esto es lo que yo quiero de mis hijos. Yo quiero ser una persona, yo quiero vivir para Dios. Porque sé que ellos me están viendo. Quizás Daniel no recuerde, pero recuerdo que una vez él me preguntó a mí y me miró. Me dijo, papi, ¿tú has sido fiel a mi madre? ¿Por qué me preguntas eso, hijo? En la escuela han habido tantas cosas y muchos de mis compañeros y demás, y se oye que dejan los padres a las esposas. Y yo quería preguntarte, papi, ¿has sido tú fiel a mi madre? Wow. Yo recuerdo que me agaché y le miré y le dijo, hijo, creo que eran 12 años o 10 años, no recuerdo. He esperado 12 años para que tú me hicieras esta pregunta. Y fui tentado, fui muchas veces tentado, fui muchas veces motivado a hacer el mal. Pero un día yo me imaginaba, I played the movie, que un día tú me ibas a preguntar esto. Y quiero decirte, Daniel Alejandro, por la gracia del Señor,
he esperado 12 años para decirte, por la gracia del Señor, he sido fiel a tu madre. Y no solamente fue Daniel, Andrés me lo hizo. Y un día quizás Gabriel, cuando se desconecte del iPad, me va a preguntar, papi, tú, ¿y qué le vas a decir a tu hijo? Ahora, si ha fallado, no importa, tú tienes un testimonio de gracia y de amor. Pero de aquí en adelante tú puedes decirle, desde el día que yo entendí esto, decidí honrar a Dios. Desde el día que yo decidí, porque esto no es para ser culpable, si tú has fallado, quiero que sepas, borrón y cuenta nueva. La gracia de Cristo cubre multitud de pecados. Amén. Y por último, intensifica la comunión. Anticipa la tentación, anticipa la destrucción e intensifica tu comunión con Cristo. Jesús dijo, Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto, pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿Sabes que este es el texto bíblico de mi año, el 2015? Este es el texto bíblico que yo quiero vivir día tras día. Este es mi texto. Este es mi texto. Escuche nuevamente. Yo soy la vid. Ustedes son simples ramas. El que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto. Pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Este es el año, yo comencé la serie diciendo esto. Este puede ser el mejor año de toda tu vida. Pero el mejor año de toda tu vida va a requerir la mejor versión de ti. Dale a Dios en el 2015 la mejor versión de ti en todo sentido. En todo sentido. Honra a Dios en tu vida familiar. Empieza ahí. Honra a Dios en tu vida devocional con tu familia. Honra a Dios en tus finanzas. Honra a Dios en tu moralidad. Honra a Dios con tus pensamientos, con tu imaginación. Honra a Dios como la prioridad de tu tiempo. Honra a Dios. Dale lo mejor, porque tu Dios no se conforma si no es con lo mejor. Dios quiere lo mejor. Él dio lo mejor. En una cruz, Él envió a su Hijo Jesucristo. Lo mejor de lo mejor, para derramar su sangre por ti. Y no me digas que Él derramó su sangre para que tú vivas en mediocridad para Él. No me digas que Él derramó su sangre para que tú vivas desconectado de Él. No me digas que Él derramó su sangre para que tú seas completamente desconectado de sus propósitos. No me digas que Él derramó su sangre para que tú le des nada más mediocridad a Dios. Él es digno de suprema alabanza. Dale a Dios lo mejor y tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Vas a ver la gloria de Dios bendiciendo y llevando mucho fruto en tu familia, mucho fruto en tu matrimonio, mucho fruto con tus hijos, mucho fruto en tu finanza, mucho fruto en tu vida física, mucho fruto en toda área de tu vida. Mucho fruto. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Enfóquense en mí. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Han aprendido algo esta noche? Puesto de pie. Señor Jesús, hemos escuchado tu palabra. Y esta palabra es la que me ha desvelado, la que he buscado con sudor, he buscado con lágrimas. Me sentía nervioso porque había estado ocupado esta semana enseñando en diferentes lugares y con muchas responsabilidades, y te pedía y te rogaba y te lloraba: por favor, dame una palabra para tu pueblo. Yo no quiero cumplir por cumplir, ni quiero llenar un espacio. Yo quiero traer tu palabra, y siempre te oro y te pido voz de Dios y no voz de hombre. Tú nos has hablado, creo,
Considero que tu palabra ha sido declarada. Es tu Biblia, es tus escrituras, es tu palabra. Y así como yo tengo una gran responsabilidad de buscar tu palabra, tu pueblo también tiene una gran responsabilidad de responder delante de ti, Señor. El Evangelio no es un juego. Muchos juegan con él, pero no les va bien. El Evangelio es el privilegio más grande sobre la faz de la tierra. Que Dios me haya llamado a mí y que Dios me haya confiado a mí. Tengo solo una vida que pronto pasará y solo lo que hice por Dios permanecerá. Quiero vivir para ti, Señor, y quiero honrarte y quiero que tú me santifiques, Señor. Quizás fue un mensaje correctivo para algunos que están luchando en este momento con el pecado. Hay personas que están luchando con la pornografía, con el alcoholismo, están luchando con la drogadicción, están luchando con vicios anteriores. Hay personas que están en relaciones completamente en pecado, completamente desviados del amor de Dios. Hay personas que no han cometido adulterio, pero emocionalmente se han comprometido, han dado cabida, han abierto un espacio en su corazón y están en cierto grado con una pequeña codependencia emocional de la aprobación o de la atención de alguien, y eso también es un divorcio emocional, es un pecado del corazón y eso no te agrada. Algunos están acá, Señor, están luchando con tentaciones, con sus ojos, y te han prometido y han tratado y han fallado. Otros están luchando, Señor, como el pueblo de Israel, con la murmuración. Eso tú lo pusiste a la par de la idolatría. Tú detestas el espíritu murmurador. Es más, tú abriste la tierra para tragar a alguien, Datán y Abirán, por haber murmurado contra el pueblo y los siervos del Señor. Señor, tú detestas cuando yo te caigo y dejo lo hermoso, lo bello, lo santo, lo precioso por algo tan sucio, tan bajo, y no queremos, Señor, queremos vivir para ti. Hoy te traemos a ti nuestro pecado y queremos confesarte, y quizás sea correctivo en ese aspecto. Para otros es un mensaje de advertencia. Quizás no están allí, pero tu palabra nunca viene en vano, es por algo. Muchas veces tú vienes a avisarnos. O quizás es un mensaje inspiracional para confirmar los pasos que ya he tomado, los pasos que he decidido seguir a Cristo, he decidido no volver atrás, he decidido, y Dios está firmando la decisión en esta noche. Cualquiera que sea la razón o la motivación, sin lugar a dudas, tú nos has hablado esta noche. Queremos vivir para ti, queremos ser efectivos en el cumplimiento de tu obra, no tenemos tiempo para perder, Señor. Queremos vivir de todo corazón, Señor, para ti. Recibo tu palabra, temo y tiemblo delante de tu palabra, como decían los profetas. Y aquí estoy, Señor. Vamos a terminar con un cántico muy lindo, pero antes de eso yo quiero preguntar a las personas que vinieron por primera vez y dice: pastor, mire, yo necesito a Dios, yo vine a este lugar y no entiendo todo lo que ustedes dicen, no creo quizás todo lo que ustedes creen, pero entiendo esto y creo esto. Entiendo que yo necesito a Jesucristo y entiendo que yo no puedo seguir igual. Pastor, por favor, ore por mí. Yo quiero estar a cuentas con Dios. Quiero pedirle perdón al Señor por mis pecados. Quiero hacerle a Él el dueño, el presidente, mi Salvador y mi Señor. Si este es tu deseo, amigo, amiga, Dios te trajo a ti para esto en esta noche. Ahí donde estás, hazte un favor, hazte un favor a ti mismo, hazte un favor para tu eternidad. Ríndete hoy a Cristo. Allí donde estás, repite conmigo esta oración y di: Señor Jesús, audiblemente, quiero pedirte perdón por mis errores, quiero pedirte perdón por mis pecados. Sé que te he fallado, que he cometido errores y que no he sido nada perfecto. Pero hoy quiero pedirte perdón y te pido que me limpies con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Hoy acepto el regalo de Jesús, el cual lo pagó y lo compró a precio de sangre en una cruz y lo confirmó resucitando al tercer día. Y por eso, si Él murió por mí, hoy yo quiero declarar que yo viviré para Él para el resto de mi vida. Le entrego mi vida, le entrego mi corazón, le entrego mi mente, le entrego a Dios mi pasado, mi culpa, le entrego todo y se lo doy a Él hoy. Y declaro a Jesús el Señor de mi vida.
Desde hoy en adelante viviré para Él. Gracias por perdonarme, gracias por amarme y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Hago esta oración en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá.